¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Western, un género principalmente utilizado para obras cinematográficas, aunque también tiene su existencia en la literatura. El mismo hace referencia a historias ambientadas en el lejano oeste de Estados Unidos alrededor del siglo XIX, con ciertos elementos recurrentes como vaqueros, bandidos, descampados, caballerías o enfrentamientos. Y en el caso del cine, si bien ya existían películas del género a principios del siglo XX, digamos que su época dorada o época clásica llegó en los años 40. Uno de los directores más influyentes para el western fue John Ford, que por esos años empezaba su auge. Él fue autor de grandes películas como Stagecoach, The Searchers o, por qué no, una de las más influyentes, The Man Who Shot Liberty Valance. Sus películas exploraban temas históricos y culturales de los Estados Unidos, con tópicos como los valores, el heroísmo, la sociedad, la búsqueda de la identidad. Sí, John Ford fue súper influyente para el género y muchas de sus películas me parecen increíbles. De hecho, como dato curioso, él es quien sale en la película de Los Fabelman de Steven Spielberg interpretado por David Lynch, en la cual se representa el significativo encuentro que tuvo un joven Spielberg con el director. Pero no es John Ford de quien vamos a hablar realmente en este video. Déjenme contarles que si bien el western fue dominado por muchos años por la industria cinematográfica de Hollywood, a principios de los años 60 nació el spaghetti western. Sí, como los fideos. ¿Qué es esto y por qué se llamó así? Bueno, fue un subgénero que hacía referencia a películas western dirigidas por europeos. Se dice que el término spaghetti western se creó a partir de los críticos norteamericanos que nombraban así a estas cintas de forma peyorativa, para señalar que eran westerns dirigidos por españoles o italianos. Y acá es cuando entra Sergio Leone, el director italiano más nombrado en esta revolución del género. Porque sí, el western y el spaghetti western no eran lo mismo. Leone fomentó un estilo visual y narrativo único hasta ese momento, que ayudó a expandir las posibilidades creativas en las películas del lejano oeste, creando una identidad propia. Su primer película fue El Coloso de Rodas, en 1961. La cinta cuenta la historia de Darius, que llega a Rodas en la época de la inauguración de la colosal estatua con el nombre Coloso de Rodas. Rodas en ese momento se ve envuelta por una revolución de esclavos que planean derrocar a su tirano gobernador y liberar la ciudad. Curiosamente, esta película, como podrán notar, no es un western, pero sí fue el debut de Sergio Leone como director, quien de hecho desde muy joven estuvo cerca de la industria del cine. Con tan solo 20 años fue asistente de dirección de la muy aclamada Ladrón de Bicicletas. Y si bien El Coloso de Rodas fue una buena película para ese momento, llena de acción, épica y aventura, con un enorme contexto histórico, su segunda cinta fue lo que iba a alterar la carrera del director para siempre. Su nombre fue Por un puñado de dólares, estrenada en 1964. El primer western dirigido por Leone, que iba a dar inicio a la exitosa saga conocida como la Trilogía del Dólar, la cual cambió no solo el género, sino la historia del cine para siempre. Esta primera entrega me parece increíble, ya desde ahí se puede notar la revolución hacia el western y las grandes diferencias que tenía con el género que se estaba haciendo en Estados Unidos. Para empezar, lanzó al estrellato al actor y más tarde director Clint Eastwood, quien en esta película interpreta a un cazarrecompensas sin nombre que se involucra en una guerra de bandas con el objetivo de obtener un par de dólares. Este personaje es uno de mis favoritos si estamos hablando de historias de ficción, ya ni siquiera del cine. Sin exagerar, fue uno de los más influyentes para la industria cinematográfica a lo largo de los años. Se le hicieron referencias en decenas de películas como Rango, Volver al Futuro, Kill Bill o varias de la filmografía de Quentin Tarantino. Clint Eastwood, o mejor dicho, el hombre sin nombre, no era una persona buena en sí, no era ningún héroe absoluto. Y esta es justamente una de las características que tenía el cine de Sergio Leone a diferencia del que se hacía tradicionalmente en el género. Sus personajes eran complejos, nadie hacía todo bien o todo mal, había matices y conflictos en sus moralidades.
Clint Eastwood podía perdonarte la vida o ayudar a alguien, pero si había mucha plata de por medio, las cosas podían cambiar. Todos luchaban por sus propios intereses y estaban cegados por la avaricia. La lealtad tradicional no era palabra santa. En esta película, como en otras del subgénero, podemos ver una versión menos idílica del lejano oeste y de la propia naturaleza humana. Realmente recomiendo esta cinta, es súper disfrutable. Y las personas que no la vieron, una vez lo hayan hecho, no se van a querer perder lo que sigue. Ya que sí, un año después del estreno de Por un puñado de dólares, saldría la segunda entrega de esta trilogía, con el nombre de Por unos dólares más, o La muerte tenía un precio, como se la conoció en España, en la que esta vez el hombre sin nombre y el ex coronel Douglas cruzan sus caminos para capturar a un grupo de criminales que planean robar un banco, quienes son liderados por un bandido de nombre El Indio. En esta cinta tenemos la introducción de otro actor importante para esta trilogía, Lee Van Cleef interpretando al coronel Douglas, quien estuvo también en muchos otros westerns, siendo uno de los actores más destacados del género. Esta película es otro ejemplo de la marca que estaba dejando Sergio Leone en el género y es igual de excelente que su antecesora. Es curioso porque las historias de estas cintas estaban situadas en Estados Unidos cuando en verdad ni una sola toma había sido grabada en América, sino más bien eran grabadas en España, Italia, dentro de Roma o en otros escenarios europeos que podían recrear el lejano oeste, lo que también les daba una estética visual que las diferenciaba con el western tradicional. Y para finalizar la trilogía del dólar tenemos El bueno, el malo y el feo, la que muchos consideran uno de los mejores spaghetti western realizados hasta la fecha. Y la verdad que junto con Por un puñado de dólares es una de mis favoritas. En esta película vemos como un grupo de 3 hombres, el bueno, el malo y el feo, se intentan persuadir y pelean por un tesoro de $200.000, como no podía ser de otra manera. Si bien es difícil hablar del bueno, el malo y el feo sin mencionar las 2 películas anteriores, lo que tiene esta entrega y cada una de ellas es que son disfrutables por sí mismas. Podés ver la segunda sin haber visto la primera o la tercera sin haber visto la segunda, funcionan individualmente. Y esta tercera parte es todo lo bueno que tienen las anteriores. Es una historia dentro de todo simple en su concepto. Un par de hombres peleando por un cofre con oro, pero su identidad visual fue trascendente, junto con la increíble manera de relacionar los personajes y entrelazar sus destinos. Es un análisis de la mente humana más egoísta y codiciosa a la vez de ser una aventura épica, llena de diálogos y personajes trascendentes. Un guión inteligente que toma al espectador y lo hace parte de la travesía, manteniendo los enigmas necesarios para obsesionarnos con el desenlace y la interacción final de los protagonistas. A su vez, la película tiene uno de los soundtracks más influyentes en la historia del cine. Es una de esas musicalizaciones que van más allá que la propia película. Cualquier persona que la escuche sin ni siquiera haber visto la película la va a reconocer inmediatamente y relacionar con el lejano oeste. Y es que esa es en parte también otra de las virtudes del cine de Sergio Leone. La música en las películas que él dirigía no son solo un acompañamiento para las escenas, sino que forma parte directa de la identidad narrativa. O también para crear tensión, misterio, epicidad, sensación de victoria o derrota. Y El bueno, el malo y el feo es el mejor ejemplo. Le da cierre a la trilogía de manera impecable y cuenta con uno de los finales más espectaculares y cautivantes que jamás vi. Pero hay otra película de Sergio Leone que fue aclamada por el público por su contribución al cine como tal. Y esa fue Érase una vez en el oeste. Esta película explora la historia de cómo un forajido misterioso, una mujer con sed de venganza, un bandido y un cruel pistolero se enfrentan debido a un conflicto de intereses, en el que vamos a ver otro viaje lleno de ambición, rencor y tensión en el lejano oeste. Es un ejemplo perfecto si queremos entender qué es lo que hizo Sergio Leone en su época, con un guión complejo, volcado a los detalles, una narrativa llena de sorpresas, personajes con personalidades fuertes, vinculados de manera ingeniosa, una identidad visual revolucionaria. Ya que sí, Sergio Leone en todas estas películas abandonó el estilo fotográfico tradicional con el que se contaban los westerns. Aunque parezca una frase un poco obvia, las imágenes en su cine tienen un gran valor narrativo.
En muchas de sus escenas no hacen falta palabras para comprender y sentir la emoción o contexto de lo que está sucediendo. Y esto engloba de verdad a prácticamente todas sus películas. En especial a los western, su estilo innovó la manera de contar estas historias. Con por ejemplo el uso de primeros planos para crear tensión o captar las intenciones de los personajes a través de sus miradas. Movimientos de cámara audaces y creativos. Planos de larga duración dejando que los personajes interactúen naturalmente u otros prestando atención a los detalles. Creando así escenas totalmente memorables. Tan solo unos años después del estreno de Érase una vez en el oeste saldría Agacha la cabeza, o como también se la conoció, Érase una vez la revolución. La película sigue a un revolucionario mexicano y un ladrón de cajas fuertes que planean robar un banco, a la vez que se ven involucrados en los eventos de la Revolución Mexicana. La cinta como tal mantiene ciertos elementos estéticos del western, pero digamos que hay otros elementos que la diferencian con la definición más tradicional del género, como su ubicación geográfica o su interés por abordar cuestiones como la opresión o la lucha por la libertad, entre otros temas políticos. Así que podría no considerarse un western como tal, pero de todas maneras esa fue la última película relacionada con el género que Sergio Leone dirigiría, ya que luego de ese estreno y después de 10 años decidió explorar otra faceta como cineasta y desafiar sus límites, dirigiendo Érase una vez en América, que de hecho fue su última película. Érase una vez en América es un drama criminal de cómo un grupo de amigos se convierten en gángsters. La cinta se desarrolla en el contexto de la ciudad de Nueva York, pero también fue filmada en Europa, con un grandioso elenco que contaba con Joe Pesci, James Woods, Elizabeth McGovern y, como no, Robert De Niro, entre varios otros grandes nombres. Una de las características de esta cinta es que tiene una narrativa no lineal por un tiempo prolongado, ya que narra la historia de este grupo de amigos criminales en 3 líneas temporales diferentes. Esto le trajo ciertos problemas a la cinta con respecto a su recepción, ya que llegó a estrenarse en cines una versión de la película cortada y editada que hacía que el desarrollo de su historia sea cronológico. En su momento esto tuvo el supuesto objetivo de que la audiencia en Estados Unidos pueda entenderla más fácilmente, pero generó el efecto contrario y la película se volvió un fracaso. También la cinta en Europa llegó a estrenarse dividida en 2 partes debido a su extensa duración, afectando de la misma manera la recepción de la película. Se dice que estos problemas son los que potenciaron la retirada de Sergio Leone como director. No obstante, con el paso de los años, la audiencia pudo verla con su edición original y hoy se cataloga como un clásico con valoraciones muy positivas. Personalmente no es mi favorita, no porque sea tan larga. De hecho es muy entretenida y atrapante, además me encanta el género. Me resulta curioso cómo lleva esta idea de explorar personajes que pueden ser tan desagradables como un grupo de gángsters, pero a la vez siento que la película quiere que empaticemos con sus historias y sus relaciones, cosa que a mí no me funcionó esta vez. Pero por todo lo demás es una gran película. Técnicamente es súper creativa, se nota a distancia la identidad de Sergio Leone dirigiendo, y eso es muy valioso. Así que nada, concluimos este viaje por la filmografía de Sergio Leone, un director que sin dudas influenció a la industria con su fresca manera de contar historias. Decime si ya habías visto alguna de estas películas, cuál te gustó más o si te quedaste con ganas de ver alguna, y de ser así, vayan a verlas y después me dejan su opinión en los comentarios. Y también coméntenme si hay algún tema, obviamente relacionado con el cine, que sea de su interés. Si bien tengo varias ideas para los videos, puedo conocer de otras películas gracias a sus comentarios y así aprender juntos. Si les gustó el video, denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal, así hacemos que esto llegue a más personas. Nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.